función de la altura o una función de la profundidad. Lo que quiere decir que a menor profundidad, menor presión, y a mayor profundidad, mayor presión. Como la presión es directamente proporcional a la fuerza, significa entonces que para una profundidad menor, la fuerza será menor, y para una profundidad mayor, la fuerza será mayor. Entonces aquí hay, desde el punto de vista hidrostático, hay una fuerza debido a la presión y hay otra fuerza debido a la presión. Pero esta fuerza de aquí es superior a esta de acá, pero el cuerpo está en equilibrio. De esa manera es que entonces podemos decir que sobre la base superior actúa una presión, ¿sí? Y debido a esa presión, esta presión es peso específico por altura, el peso específico es densidad por gravedad, así que es la misma expresión. Si tengo ya la presión a esa profundidad, puedo calcular la fuerza, que es la presión por el área. Entonces, reemplazo el valor de acá y obtengo la ecuación que me define la fuerza que actúa sobre el área superior en función de la densidad, la gravedad, la altura y del área. Y cuando observamos, tenemos las mismas ecuaciones, tenemos una presión sobre la cara inferior que está en función de H2, y a partir de esa presión calculamos la fuerza y observamos que entre las dos fuerzas la única variación es H1 y H2. Después el resto de las variables son exactamente iguales. Lo que quiere decir que de estas dos fuerzas, claramente la que es superior es F2, debido a que H2 es superior a H1. Bien, entonces, que la fuerza F2 es superior a F1. Por tanto, hay un empuje, porque estamos haciendo el análisis hidrostático, hay un empuje que es igual a la fuerza F2 menos la fuerza F1. Como conocemos ya lo que vale cada una de las fuerzas, reemplazamos sus valores de la fuerza. Aquí los términos son todos semejantes excepto las alturas. Factorizamos las alturas y observamos que nos queda entre paréntesis la diferencia de alturas, y de aquí sabemos que la diferencia de altura es igual a h, la altura del elemento. Conociendo la altura del elemento y su área, entonces eso, el área por la altura, me da el volumen. Lo que quiere decir que el empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. Por tanto, ahora podemos hacer una definición del principio de Arquímedes con mayor precisión. Entonces decimos que si tenemos un fluido en el cual se introduce un cuerpo, este cuerpo tiene un peso, y el fluido también tiene un peso, y se genera una fuerza de empuje, por lo que podemos decir que para todo cuerpo que esté sumergido, sea totalmente o parcialmente acá sobre la superficie, experimenta este cuerpo una fuerza ascensional vertical siempre hacia arriba, que es igual al peso del volumen de fluido desalojado. Que es entonces que el peso es igual al empuje. Si nosotros sabemos que el peso específico es igual a densidad por gravedad, entonces el peso será peso específico por volumen o densidad del fluido por gravedad por volumen. Entonces, si eso es igual al empuje, al peso, por tanto, entonces el empuje será igual a la densidad del fluido por la gravedad por volumen. Quiere decir que el empuje, como dice acá, es igual, esto de aquí era el peso, ¿sí? Esto es el peso. El empuje es igual al peso del volumen de fluido desalojado. Ahora, también estuvimos diciendo que, como vimos en el experimento con los dinamómetros, si
tomamos un ejemplo numérico para poder entender mejor. Si el peso real del cuerpo sería 30, observaríamos que su peso sería aproximadamente 20 y el empuje es 10. Entonces significa que el peso aparente es igual al peso real menos el empuje. Si lo vemos de manera vectorial, el peso real tiene un valor, un módulo, ¿sí? Y cuando introducimos ya no pesa ese mismo vector, sino pesa solamente esto de acá, lo que significa que hay alguna otra fuerza que está haciendo que ese peso no sea el verdadero, sino sea uno aparente, y esa fuerza se llama empuje. El empuje con el peso aparente siempre va a dar igual al peso real. Por consiguiente, el peso aparente será el peso real menos el empuje. Más vectorial, como numéricamente llegamos a que el peso aparente siempre va a ser el peso real menos el empuje. Bien, haciendo un ejemplo, tenemos en el mar un témpano de hielo que se llama iceberg, el término más común, pero es lo mismo, un témpano de hielo. El agua de mar tiene una densidad mayor a la del agua, 1.026, la densidad relativa del agua es 1, y el hielo tiene una densidad menor. El hielo aumenta de volumen, ¿sí? Eso hace que se reduzca su densidad. Entonces tenemos el hielo 0.93. En esta posición, cuando veamos un témpano o un iceberg en el mar, nosotros vemos esto, pero tenemos que tener claro y presente que cuando observamos esto, lo que está por debajo es el mayor volumen que está por debajo del agua. Lo que emerge es una parte pequeña comparada contra todo el volumen del témpano de hielo. Entonces, de entrada sabemos que el empuje es igual al peso. ¿Ya? Entonces, el peso y el empuje tendrán el peso específico o la densidad por la gravedad, por el volumen sumergido es el empuje, porque lo que desplaza es este volumen. Entonces, la densidad es igual a densidad relativa por densidad del agua, ¿sí? Entonces, descompuesto lo más que se puede esta expresión del empuje. Y el peso del cuerpo será, del témpano de hielo será la, la densidad del hielo, que va a ser igual a la densidad del agua por densidad relativa del hielo, por la gravedad, por el volumen total. Entonces ya yo tengo las dos ecuaciones y sé que el empuje es igual al peso. Igualo esas dos expresiones y observo que puedo simplificar la densidad del agua, puedo simplificar la gravedad y me queda en función de volumen sumergido y volumen total. Entonces, lo que necesito conocer es el volumen sumergido. ¿Por qué razón el volumen sumergido? Porque si yo conozco el volumen sumergido y conozco el volumen total, puedo encontrar cuánto es el volumen que emerge, que está fuera del agua. Entonces, de aquí encontramos el volumen sumergido. Nos va a dar que va a ser igual al volumen, a la densidad relativa del hielo, a 0.93, dividido entre la densidad relativa del mar, que es 1.026, y eso me va a dar un número 0 tantas veces el volumen total. Es decir, volumen va a salir 0,90 y pico veces V. Pero ese es el volumen sumergido. Entonces, calculen en porcentaje, eso voy a apelar a todos los ingenieros que están en esta clase, que me calculen el volumen que está afuera. Tienen 2 minutos y medio para hacer ese cálculo. Procedamos.
directamente el volumen emergido. Acá dice el volumen sumergido. Quiero que calculen el volumen emergido. Este es el volumen emergido. Y esto acá es el volumen sumergido. Bien, el volumen emergido, Poma le ha dado 9,36%. ¿Alguien más? 9,36, 9,36. Perfecto. Entonces, verifiquemos. Evidentemente, como a ustedes les ha dado, el volumen que emerge es el 9,36. Ese volumen va a variar dependiendo de cómo varía la densidad del hielo y la densidad del agua. En lugares donde el agua es más sal, donde hay más sal, aquí va a ser 1.028, 1,029, y por lo tanto el porcentaje de que emerge será diferente. Y también va a depender de cómo varía la densidad del hielo, porque depende de los materiales que tengan en su interior. Sí, entonces queda claro que es 9,36% el volumen del iceberg que está fuera del agua. Bien. Bien, ahora vamos a ver, hemos visto todo lo que es presión. Sí, ahora vamos a empezar a estudiar, a analizar las fuerzas que generan las presiones de los fluidos en recipientes o contenedores o tanques, como lo queramos llamar. Vamos a analizar qué tipo de fuerzas actúan. Entonces, los recipientes, los contenedores normalmente son con paredes planas o paredes curvas, ¿sí? Normalmente son así. Por consiguiente, las fuerzas hidrostáticas que actúan sobre superficie sumergida pueden hacer sobre superficie plana y sobre superficies curvas. Entonces vamos a analizar primeramente todos los efectos de fuerzas hidrostáticas debido a la presión hidrostática sobre superficie plana. Y lo tengamos bien claro esto, entramos a ver sobre superficies curvas. Bien, si tenemos, por ejemplo, una placa, más o menos como una pared supongamos, imaginémonos una pared de 4 metros de alto por 8 metros de largo. Esto es de forma rectangular, pero tiene un espesor, ¿no? Hemos visto que los muros tienen entre 15 centímetros y 20 centímetros, para que más o menos tengamos claro de qué estamos hablando. Un elemento estructural sumergido. En este caso, este primer caso, el inciso A, está en el aire, y en el caso B está sobre el límite del borde del fluido. Aquí está el límite del fluido, y hacia abajo está la placa a partir del borde. Y en el inciso C ya está sumergida mucho más adentro del nivel del borde superior del límite del líquido, de la superficie del líquido, perdón. Entonces, observamos que la placa tiene un centroide, ¿sí? Donde quiera que esté la placa, en el aire, en el agua o donde sea, moviéndose o en estado estático, siempre su centroide permanece constante respecto de la placa, es decir, no se mueve. Este centroide siempre va a estar en esa posición, ya sea que esté en el aire o esté sumergido. El centroide de la placa mantiene una posición invariable. Ahora, cuando está en el aire ejerce una presión sobre esa placa, pero como la variación de presión con la altura es mínima, es muy poco lo que varía. Se necesitarían 500, 1000 metros para notar una pequeña diferencia de presión. Entonces podemos asumir que la presión aquí abajo es igual a la presión acá arriba, por lo que el diagrama de presiones tiene
una forma uniforme, que se comporta como si fuera rectangular, diagrama de presión, y el centroide del diagrama de presión se lo llama centro de presión. Al centroide del diagrama de presión se lo llama centro de presión. Ese depende de la forma del diagrama de presión. Si es rectangular, entonces coincidirá, será exactamente en el centro. Por consiguiente, si está en el aire, es prácticamente el mismo punto, el centroide de la placa, con el centroide del diagrama, es decir, con el centro de presión. Coinciden, por eso que la fuerza está actuando en ese punto, cuando está en el aire. Si ahora colocamos esa misma placa a partir de su superficie hacia abajo, dentro de un fluido, el centroide mantiene la misma posición respecto a la placa, H medios de la placa, igual acá H medios, igual aquí H medio, y aquí también estará H medio. Pero observamos ya que la presión empieza ya a tener un comportamiento, tiene una variación lineal, ¿sí? La ecuación de la presión, ya sabemos, es P específico por H. Entonces varía linealmente con la profundidad. Como aquí H es cero, entonces la presión es cero. ¿Sí? No se toma la presión atmosférica, se toma la presión manométrica o hidrostática. Entonces P específico por H. Si H es cero, la presión es cero. Acá en el fondo la altura es H. Entonces esta presión será P específico por H. Y por consiguiente, el centroide del diagrama de presión, conocido como centro de presión P, sabemos que cuando se trata de un triángulo, su centro de gravedad, su centro de masa está a 1/3 de la base o a 2/3 de la parte superior. Por lo que el centro de presión estará acá y acá estará el centroide. Entonces está bastante alejado del centroide. Pero si lo introducimos este cuerpo más hacia el fondo del fluido, observaremos que este triángulo ya empieza a comportarse como si fuera un trapecio, ¿sí? Y aquí ya no es cero porque hay una altura, ¿no? Aquí la presión será P específico por esta H' y acá será por H2, digamos. Si este es un H2, entonces P específico por H2. Aquí será mayor la presión que en este punto. Y por consiguiente ya no está a 1/3, sino que está más cerca del centro. Se acerca al centroide. Pero vamos a observar matemáticamente enseguida que siempre el centro de presión está por debajo del centroide, porque hay dos términos. Uno es la altura del centroide y otro es un pequeño elemento que hace que sea diferente la profundidad del centroide y la profundidad del centro de presión. Entonces, ¿qué pasa con la presión atmosférica? ¿Por qué razón no la tomamos en cuenta? Si nosotros quisiéramos tomar en cuenta, tendríamos este tipo de diagrama. La presión atmosférica se sumaría a este diagrama y tendríamos en la superficie de tipo trapezoidal. Pero al actuar por la parte interior, también actúa por la parte exterior. Entonces este vector con este otro se elimina, y por consiguiente solo queda lo que tenemos puesto aquí, ¿sí? Por esa razón es que siempre tomamos en cuenta como presión manométrica o presión hidrostática directamente densidad por gravedad por altura o peso específico por altura. Bien, entonces una forma sencilla sería analizar con una placa en posición vertical. Pero la forma más genérica es analizar una placa que está inclinada a un ángulo phi a una determinada profundidad. Para eso vamos a suponer que a partir del punto de intersección entre la línea de inclinación de la placa
y la línea de la superficie, creamos un eje de coordenadas hacia cada Y, y hacia afuera de la pantalla en este punto da X, ¿sí? Entonces, si miramos desde acá arriba, veremos la placa y el eje de coordenadas X y el eje de coordenadas Y. Entonces, vamos a analizar la fuerza que actúan sobre este elemento. Para eso, lo que primero hacemos es tomar un elemento diferencial, ¿ya? De ancho diferencial de y largo X. Acá está X por diferencial de Y. ¿Sí? La placa tiene su centroide aquí. Entonces, ese centroide está aquí, por lo tanto, será H sub C. Ahí estará la profundidad del centroide. Donde hemos tomado el elemento diferencial de un espesor de diferencial de Y, la altura será H. Es una altura, hemos tomado en cualquier lugar este elemento, por lo tanto será una altura H. Y Y será la distancia sobre el eje de coordenadas, Y. ¿Cuánto vale H en función de Y? Entonces, conociendo phi, ahora empezamos a establecer. Entonces, en este elemento, sobre este elemento diferencial de área, actúa aquí una fuerza que se llama diferencial de F. Aquí, diferencial de F. Entonces, lo que está actuando sobre la superficie se llama presión atmosférica. El ángulo phi es el ángulo de inclinación. La fuerza sub R es la fuerza hidrostática o fuerza resultante que actúa sobre la placa debido al fluido. ¿Sí? Entonces, esa fuerza siempre actúa en el centro de presión, en el punto P, no en el centroide, en el centro de presión. Aquí el C, el centroide está aquí, a la profundidad H sub C, pero el punto donde actúa la fuerza está acá abajo, P. Por eso esta altura es H sub P. H, la profundidad del centroide, H sub P, la profundidad del centro de presión. La distancia sobre el eje de coordenadas en el plano X y Y. Entonces, ahora, ¿cuánto vale H? Primero tenemos que saber dónde hemos tomado el elemento diferencial, cuánto vale la profundidad. Fíjense que aquí se ha formado un triángulo rectángulo, ¿sí? Tengo la hipotenusa, tengo el ángulo y me piden calcular el lado opuesto. Entonces, el área será diferencial de Y, el espesor, por su largo, que es X. La presión a la profundidad H será PS específico por H. Y la altura Y será igual a Y por seno de tita. Y por seno de tita. Eso como elementos básicos para iniciar el análisis matemático y determinar esta fuerza que actúa en esta posición. Bien, la presión atmosférica, dijimos, es la presión que actúa sobre la superficie del fluido. ¿Ya? Y probablemente su compañero está preguntando sobre esto de aquí. La presión atmosférica interviene de ambos lados del elemento, desde adentro y desde afuera, porque esto es por el principio de Pascal. Si hay una presión, dice, esta se distribuye uniformemente con el mismo valor a todos los confines del fluido. Entonces, esto es como si estuviéramos con el principio de Pascal, pero como también actúa por afuera, todo lo que es la presión atmosférica se simplifica porque son la misma dirección, el mismo valor, pero sentido contrario. Simplifica y nos queda como hemos puesto aquí, ¿sí? O como está acá. Solamente la presión va a ser peso específico por altura o densidad por gravedad por altura. Bien, espero que esté claro para que explique de nuevo.
Entonces, sabemos cuánto vale el diferencial de área, sabemos que la presión a esta profundidad es P específico por altura, y que la altura en función de Y es Y por seno de tita. Entonces, decimos que el diferencial de fuerza que actúa sobre el elemento diferente tomado de la placa, aquí estaría actuando diferencial de F, va a ser presión por diferencial de área. Pero la presión ya vimos en la página anterior que es P específico por altura. Si la presión es P específico por altura. Pero la altura H también ya vimos que es igual a Y por seno de tita. Por consiguiente, el diferencial de fuerza va a ser P específico por Y por seno de tita por diferencial de área. Pero nos debemos recordar de centros de masa que hemos debido ver en física y hemos debido ver también en álgebra y también hemos debido verlo en isostática. Entonces, ¿qué nos enseña? Como este es un elemento continuo, entonces se aplica integral. Si fueran discretos, es decir, varios cuerpos grandes, pero diferentes, entonces no se utilizaría sumatoria, la integral, sino se utilizaría una sumatoria. ¿Y qué aprendimos ahí? Que el centro de masa multiplicado por el área total es igual a la suma de los Y sub I por A sub I, cada área y por cada distancia Y sub I. Pero acá es continuo, este es un elemento continuo, no se utiliza sumatoria, sino se integra la función. Entonces, el centro de masa va a ser igual a la integral de Y por diferencial de área sobre área. Si yo paso a multiplicar Y sub C por área, me va a dar que es igual a la integral de Y por diferencial de área. Entonces, de aquí, de esta ecuación, obtenemos, integramos esta ecuación de acá, la integramos y nos da que F, la integral de F va a ser F igual a Y por seno de tita, porque estos son constantes, por la integral de Y por diferencial de área. Pero Y por diferencial de área, la integral de Y por diferencial de área es Y sub C por A. Esto pasa a multiplicar. Entonces reemplazo esto por lo que vale al otro lado de la ecuación, que sería Y sub C por área. Y con lo cual ya tengo F que es igual a Y por seno de tita Y sub C por A. Pero Y sub C, acá está Y sub C, multiplicado por el área, me va a dar esta altura. Entonces, H sub C es Y sub C por seno de tita. Esto aquí, Y sub C por seno de tita. Por consiguiente, yo reemplazo H sub C en esta ecuación y obtengo la ecuación de la fuerza. La fuerza entonces que actúa, esta fuerza resultante que actúa sobre el centro de presión, se calcula en base a la altura del centroide de C. Su cálculo se hace en base a H sub C, que está aquí. Pero esta fuerza no actúa aquí en C, actúa en P. ¿Sí? Eso no podemos olvidar, ¿no? Actúa aquí, en el centro de presión, porque C es el centroide de la placa. Este punto C es de la placa. Y P, el centroide, el centro de presión es el punto donde actúa resultante del diagrama de presión. Sería. Entonces ya tenemos que la fuerza es igual a específico por H sub C por área. Entonces, ahora, ¿qué viene a ser Y sub C por P sub C? Peso específico por H sub C, esa es la presión, es decir, P específico por H sub C es la presión que está ejerciendo el fluido en el centroide.
en esta posición, a una altura, a una profundidad h sub c. Bien, entonces si yo sé que esto de aquí es igual a la presión en el centroide, como concepto, entonces puedo decir que la fuerza F es hidrostática. Es decir, ¿cuál fuerza? Esta que está actuando aquí. Esa fuerza, dice, que actúa sobre la superficie de la placa, es igual a la presión en el centroide, es decir, este valor de acá. No lo ponemos como presión, pero lo ponemos como una expresión que significa que es una presión, la presión en el centroide multiplicado por el área de la placa. ¿Sí? Y observamos que no ha sido necesario tita ni saber la forma de la placa. Quiere decir que esa fuerza es igual al peso específico, a la presión, perdón, en el centroide multiplicado por el área de la placa, y es independiente de la inclinación de la placa y es independiente de la forma de la placa. ¿Alguna duda? Claro, si dibujáramos aquí como pregunta el compañero si es trapezoidal, sí, como pregunta la señorita Celeste, aquí estaría un valor, sí, y aquí más abajo sería un valor. Por lo tanto, el diagrama sería, como dice Celeste, tendría forma trapezoidal. Que estaría la línea perpendicular a la placa. Bien, entonces ya sabemos que la fuerza hidrostática es igual a la presión en el centroide multiplicado por el área de la placa. Es decir, igual al peso específico por la profundidad h sub c. Pero reitero nuevamente, h sub c es solo para calcular el valor numérico de F. ¿Sí? No es que F actúa en el centroide, solamente para calcular su valor numérico. Ahora entonces resta saber dónde actúa el centro. Necesitamos calcular el centro de presión donde actúe fuerza hidrostática, en este caso F sub R. Ese punto es P, entonces por eso esta distancia se llama Y sub P y estará a una profundidad H sub P. Para eso utilizamos los mismos elementos. Ya tenemos un elemento diferencial de fuerza, que es presión por diferencial de área. La presión es peso específico por altura, y la altura es Y por seno de tita. Por eso que tenemos diferencial de fuerza igual a... Esto ya lo vimos en la diapositiva anterior. Es decir, partimos de ahí. Ahora tomamos para poder determinar esta distancia, tomamos momento. El momento se aplica multiplicando a ambos lados por la distancia Y. Aquí está diferencial de F por Y. Multiplico a ambos lados de la ecuación para que no se afecte. Y esto es un momento. Entonces, si esto es el momento de diferencial de F, entonces Y sub P porque va a ser el mismo momento, Y sub P por esta fuerza, Y sub P por F, me va a dar peso específico por Y cuadrado por seno de tita por diferencial de área. Pero como ya hemos hecho, ya no sobre el elemento diferencial, sino sobre el elemento total, entonces esto de aquí ya es la integral. Hemos integrado esta parte de la ecuación. Esto no varía, ni esto tampoco. Entonces sería Y por seno de tita por la integral de Y cuadrado por diferencial de área. Pero esto de aquí, ya lo hemos visto, está en el fluido en estabilidad isostática, que la integral de Y cuadrado por diferencial de área es igual al momento de inercia respecto del eje X, al momento de inercia.
Noelia pregunta, ¿a qué distancia estará la resultante? Bueno, no lo calculamos en función del trapecio, sino estamos haciendo el análisis, vamos a calcular H sub P y vamos a calcular Y sub P también. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. El diferencial de área es este elemento diferencial. A una profundidad, a una distancia Y, tomamos un elemento diferencial de Y a una profundidad H. Por lo tanto, el diferencial de área va a ser diferencial de Y por X. Bien, entonces ya tenemos Y sub P por F igual al peso específico por el seno de θ por el momento de inercia respecto de este eje. Pero ahora hacemos un artificio matemático, ya, dividimos entre esta ecuación, esto de aquí igual a esto, lo dividimos entre lo que vale F, que vale peso específico por H sub C por A. Entonces hacemos esa operación, dividimos esta ecuación entre la ecuación de lo que vale F, con lo cual podemos simplificar F y nos queda esto sobre esto. Pero H sub C es Y sub C por seno de θ, y lo vimos al comienzo. Con lo cual podemos simplificar seno de θ, peso específico y peso específico. De ahí es que nos queda que al haber simplificado las F, Y sub P va a ser el momento de inercia respecto del eje X sobre Y sub C por A. Entonces, si tenemos esto, nos tenemos que recordar también de isostática, el teorema de Steiner, algunos se deben recordar, también conocido como el teorema de los ejes paralelos, que el momento de inercia respecto de cualquier eje es igual al momento de inercia con respecto al centroide, más la distancia al cuadrado multiplicado por el área del elemento, del área total, ¿sí? Este es el teorema de Steiner, o también conocido como el teorema de los ejes paralelos. Ahora, entonces, lo que hacemos es, este valor de aquí, que lo estamos transformando en mediante el teorema de Steiner, lo introducimos acá en esta ecuación, con lo cual obtenemos como resultado que Y sub P va a ser, si esto tiene dos términos, separo por el común denominador, me queda que es igual a Y sub C más, quiere decir que siempre va a ser igual a Y sub C más la inercia dividida entre Y sub C por A. Esa es la ecuación de Y sub P. Por eso es que siempre, fíjense que va a ser Y sub C, Y sub P va a ser, este es Y sub P, va a ser Y sub C, de acá, más un valor. Y Y sub C me define H sub C, la altura del centroide. Y H sub P, la altura del centro de presión. Entonces la altura del centro de presión siempre va a ser mayor a la del centroide, porque hay un término adicional, aunque este pueda ser bien pequeño, este siempre va a ser mayor a este. ¿Por qué? Porque a este se le suma un término adicional, que depende de la inercia, de la profundidad y del área del elemento. Bien, entonces tenemos aquí, vamos a utilizar lo que acabamos de ver aquí, es una estructura real. ¿Sí? Acá tenemos un tanque que tiene un paramento vertical y un paramento inclinado, es decir, un muro vertical y un muro inclinado. Y en el muro inclinado tiene una compuerta. Tiene una compuerta. La compuerta tiene un centroide, ¿sí? Está a H medio. El centroide está a H medio.
Entonces, desde el centroide hasta acá, aquí dice L sub C, pero es Y sub C, ¿sí? Es lo mismo, Y sub C. Y su inercia, como este es rectangular, su inercia será igual a la base. Al tratarse de un rectángulo, será base por altura al cubo sobre 12. Y el área de la compuerta será la base por su altura h, la base B por su altura h. Entonces, cuando hablamos de esa área, de un área, hablamos del área del elemento estructural sobre el cual queremos calcular la fuerza hidrostática. Bien, entonces, si nosotros sabemos que la fuerza es igual, la fuerza que actúa sobre esta placa es peso específico por H sub C por A. Entonces, H sub C, yo primero tengo que calcular Y sub C, aquí dice sub C, pero es lo mismo. L sub C, calculo, conociendo el ángulo de inclinación, calculo H sub C, teniendo H sub C y conociendo el área y el fluido que contiene, puedo calcular la fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática va perpendicular a la placa. Entonces, cuando yo tengo una placa inclinada, primero tengo que calcular Y sub P, que es esta distancia donde actúa la fuerza hidrostática, igual a Y sub C más la inercia, dividido entre esta distancia Y sub C del centroide de la placa, que es el centro de masa de la placa de la compuerta, por el área de la placa, cuando está inclinado. Cuando está vertical, directamente, cuando es vertical, directamente calculo H. Es decir, si la placa estuviera vertical, directamente calculo H sub C, no tengo que calcular Y sub C y Y sub P. Calculo directamente H sub P, primero H y después H sub P. Cuando está inclinada, para calcular H sub C, primero debo calcular Y sub C y después calcular H sub C. ¿Sí? Y para calcular H sub P, debo calcular primero Y sub P y después, dependiendo del ángulo de inclinación, calculo H sub P. Ahora, eso es cuando está inclinada. Pero si está vertical, no necesito esta ecuación de acá. Directamente es la misma ecuación, pero con la letra H. Entonces, si bien acá el área es igual a base por altura, porque la placa es de la compuerta, el área y la forma de la compuerta es rectangular. Esa placa también no necesariamente puede ser rectangular, puede ser también triangular. A veces es triangular, también puede ser circular, ¿sí? O también puede ser semicircular. Lo importante es que para cada forma que le demos a esas compuertas, siempre debemos poder conocer su inercia. Si no conocemos la inercia, es muy difícil que calculemos estos datos con los cuales calculamos la fuerza. Es decir, al utilizar una forma de una compuerta, debo conocer su centroide del elemento y la inercia de ese elemento, de esa geometría. ¿Sí? Si tuviéramos, por ejemplo, triángulo, entonces la inercia, el área no sería base por altura, sería base por altura sobre 2. Y la inercia sería la base por su altura al cubo sobre 36, ya no sobre 2, sobre 36. Si fuera circular, bueno, fuera diámetro a la cuarta sobre 64 y así va variando según la forma de la compuerta. ¿Alguna duda?
¿Se escuchó bien el audio durante la clase? ¿Se escuchó bien? Bien. Bien. Veamos entonces lo siguiente. Aquí tenemos ya una tarea, es bien pequeña, es exactamente lo que acabamos de ver. Ya este es un tanque abierto. La placa es de este extremo hasta este extremo, todo esto. El largo no lo conozco, pero conozco esta altura. Esta altura vale 2 metros. En la parte que es vertical, tiene una altura H1 que vale 3 metros. Este ángulo de inclinación de la compuerta está inclinada a un ángulo θ igual a 20 grados. Esta placa es triangular, es como esta de aquí, ¿sí? Igual que esta placa de acá. Ya dijimos, la inercia de una placa triangular es base, que es la base, por la altura del cubo, ya no sobre 12, sino sobre 36. La inercia de una geometría triangular. Su área, base, por altura, esta es la altura. No es esta la altura. La altura es esta de aquí, sobre 2. Entonces, el ancho de aquí, la base de la compuerta, es 3 metros, ¿sí? Tiene un 3 metros. La compuerta no es rectangular, es triangular. Por lo tanto, el centroide C, este punto aquí, no va a estar a la mitad de la placa, sino va a estar a 2/3 de la parte superior, ¿no? O a 1/3 de la parte superior. Entonces, se nos pide calcular, ¿qué nos están pidiendo el problema? Calcular la fuerza hidrostática que actúa en el centro de presión, ¿sí? Acá está el centroide, y este es el centro de presión, la fuerza hidrostática actúa en ese punto, y la profundidad H sub P a la que actúa esa fuerza. El fluido que contiene este tanque es agua. Bien sencillo. ¿Alguna duda sobre la pregunta? Bien, claramente, señor Inocente me está preguntando si H sub C y H sub P es lo mismo. No es lo mismo, obviamente, porque H sub C es la profundidad a la que se encuentra el centroide de la placa, ¿sí? El centroide de la placa tiene un centro de masa y H sub C me da la profundidad a la que se encuentra ese punto del centro de masa de la placa. Y H sub P me dice la posición donde actúa la fuerza hidrostática, que es siempre por debajo del centroide. Eso para aclararle al señor Inocente. Sí, aquí tenemos que calcular, bueno, como está inclinado, ¿qué tenemos que hacer al calcular? Primero vamos a calcular Y sub C, ¿sí? Y después H sub C. Y después calculamos Y sub P y recién calculamos H sub P.
¿Sí? Entonces, primero se calcula esto de acá y de ahí se calcula esto de acá. Pero ya conocemos el ángulo de inclinación, por lo tanto, si yo conozco esto de aquí, puedo calcular esto de acá teniendo el ángulo. ¿Alguna otra duda? ¿Nos va a dar más tiempo para presentar? Sí, les estoy dando hasta mañana, hasta el lunes al mediodía. Eh, Media hora lo hacen esto. Una oración de media hora y la otra media hora es resolver el ejercicio. El triángulo no es equilátero, ¿sí? Porque no sé cuánto vale el alto de la placa. Acá está el alto de la placa. Lo que sí sé es esta altura. Esto de aquí, desde aquí hasta aquí, mide h sub 2 igual a 2 metros. Si conozco esto, puedo calcular la longitud de la placa, que ese sería el alto, ese sería su h de la placa. Su base vale 3 metros. De ancho aquí la base vale 3 metros. Esto que vimos aquí, que les estaba mostrando, ¿no? La base es 3 metros. Su H no sé. Lo que conozco es H sub 2, es esto de aquí, que vale creo que 2 metros. Pero con eso usted calcula el H de la placa. ¿Alguna otra duda? Bien, en la siguiente clase, debido al alto contenido que tiene el análisis de las placas curvas, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Si no hay más dudas, entonces